gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es María Florencia Santi. Yo soy profesora y doctora en filosofía, investigadora del CONICET y del programa Bioética de Flaxo. Docente, profesora y docente universitaria en la Universidad Nacional de Entre Ríos, de acá de Argentina. Antes que nada quisiera agradecer enormemente a la Comisión Nacional de México por esta invitación para dar esta videoconferencia sobre ética de la investigación en ciencias sociales, un tema que me apasiona y al que me dedico hace varios años. Bueno, vamos a comenzar. Interrogantes iniciales. Un primer interrogante que yo me planteé cuando inicié mi labor de investigación en estos temas es si las investigaciones de las ciencias sociales tienen la potencialidad de dañar o afectar a las personas que participan. ¿Por qué valía la pena plantear este interrogante y tratar de argumentar y dar una respuesta al respecto? Porque en el ámbito de la ética de la investigación en ciencias sociales hay mucho debate acerca de la posibilidad o no de daño a las personas participantes. Como vamos a ver, en general se consideran investigaciones inocuas que no tienen esta posibilidad de dañar a las personas. Vamos a poner en cuestión este primer supuesto y vamos justamente a preguntarnos si pueden o no dañar y de qué manera. Un segundo interrogante que valía la pena hacerse se centra en los problemas éticos que plantean estas disciplinas y si son semejantes o no a los que se plantean en el ámbito de la investigación biomédica. La ética de la investigación biomédica tiene una historia mucho más larga que la ética de la investigación en ciencias sociales y vale la pena preguntarse acerca de la semejanza de los problemas. Veremos a lo largo de esta videoconferencia que la respuesta al primer interrogante es que sí, que tienen la posibilidad de dañar o afectar a las y los participantes, y con respecto a la segunda veremos que algunos problemas son semejantes y otros problemas no, son particulares para cada disciplina. ¿De qué se ocupa la ética de la investigación en ciencias sociales? De analizar los problemas éticos de las disciplinas que damos en llamar en forma general sociales, pero nos estamos refiriendo a las ciencias sociales propiamente dichas, a las ciencias humanas y a las ciencias de la conducta. Entre ellas la sociología, la antropología, la psicología, el trabajo social y las ciencias de la educación. Un primer punto en común con la ética de la investigación biomédica es la preocupación central por las personas participantes. Ese va a ser el foco de atención. Si pensamos en los inicios de la reflexión ética en las ciencias sociales, por supuesto podemos encontrar muchos antecedentes, pero hay un momento clave entre la década del 60 y la década del 70, sobre todo en Estados Unidos, en donde vemos como un gran impulso de esta disciplina que es la ética de la investigación social. Hay 4 elementos que favorecieron este impulso al desarrollo de la ética de la investigación social. El primero fue el análisis de la investigación como proceso social. Lo que se buscaba era ver las condiciones en las que favorecían como una mejor respuesta de las personas participantes de las investigaciones. Entonces, por ejemplo, trataban de ver si el ambiente, la forma en la que trataban a las personas, favorecía en un mayor número de respuestas. Indirectamente, estaban trabajando con algunas cuestiones éticas. Por ejemplo, porque veían el trato a las personas participantes, la información que se les brindaban, entre otras cuestiones. Otro punto muy importante fueron los casos controvertidos éticamente que también vamos a ver a continuación. Estos casos son los de Milgram, Humphreys y Zimbardo. Tuvieron tal repercusión, no solo en el ámbito de las propias disciplinas, sino por fuera de ellas, que favorecieron la creación de códigos de ética de la investigación en las respectivas colegios y asociaciones, como la de psicología, sociología y antropología. Otro punto fue la regulación federal de la investigación. Se crea la Common Rule para regular justamente la investigación con seres humanos y se incluye a las ciencias sociales. El cuarto punto es la creación de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación.
que si bien como su nombre completo lo indica, que acá se los escribí, incluía la investigación biomédica y del comportamiento, lo cierto es que en la práctica se centró sobre todo en la investigación biomédica. No obstante, se plantaron cuestiones éticas sumamente importantes para la investigación en ciencias sociales. Vamos a ver ahora a continuación los 3 casos clásicos o así considerados clásicos de investigación social. El primero de ellos es el caso conocido como obediencia a la autoridad de Stanley Milgram, que tuvo lugar entre el año 60 y 64. El objetivo era medir la predisposición de un participante a obedecer las órdenes de la autoridad. Se recreó en un ambiente controlado la situación en la que una persona tenía que infligir dolor a otra, dándole supuestas descargas eléctricas en contra de sus deseos y en respuesta a las órdenes dadas por una autoridad. Milgram tenía en mente la obra tan maravillosa de Hannah Arendt y la investigación, ¿no?, de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal y cómo las personas obedecen a las órdenes dadas por otro. Y no solo obedecen, sino que también como se despersonalizan del acto que han cometido. En el anuncio, que ahora lo vamos a ver, se informaba que se iba a participar de un estudio de la memoria y el aprendizaje. Este es el anuncio que aparecía en distintas publicaciones locales en el que Milgram invitaba a participar. Como puede verse, los participantes eran de distinto tipo, con formación, sin formación universitaria, con formación universitaria, en distintos ámbitos de trabajo. Se les iba a pagar, en su momento no era una suma muy importante, y se los invitaba al Departamento de Psicología de la Universidad de Yale. Participaron más de 600 personas, un número altísimo de participantes. Y fíjense que alrededor del 65% de los participantes infringieron los niveles más altos de descargas eléctricas obedeciendo las órdenes dadas por la autoridad. El experimento consistía en que había un estudiante que tenía que aprender una serie de palabras. Si fallaba en dar correctamente esta serie de palabras, por ejemplo, a la palabra luna tenía que seguirle la palabra azul, él, que hacía como de docente, que era en realidad el sujeto de investigación, le tenía que dar descargas eléctricas, que iban desde una descarga pequeña hasta una descarga que estaba anunciada como shock severo. Milgram, que hacía de autoridad en el experimento, compelía a las personas participantes a que siguieran dando descargas cada vez más altas cuando la persona se quería detener. Como acá contaba los resultados, un número muy alto de personas dieron las descargas más altas. Una vez que terminaba la investigación, Milgram le contaba al que hacía de profesor que en realidad lo unía con el estudiante, le mostraba que nada había sucedido, que nadie había sufrido ningún tipo de daño y que era esto un experimento de obediencia y no un experimento de la memoria. El debate ético, como podrán imaginarse, giró en torno al engaño de los participantes y a los posibles daños psicológicos por el estrés experimentado. Todos los participantes eran varones, luego en otras, cuando se volvió a repetir, él lo repitió muchas veces, incluyó a mujeres y en general los resultados siempre daban igual. Lo mismo otras réplicas de esta misma experimentación en distintos países, siempre dando resultados muy, muy altos de obediencia. Todavía hay defensores y detractores de este estudio, quienes, bueno, lo defienden o lo cuestionan, y Milgram fue, bueno, cuestionado en distintos ámbitos, pero también celebrado en otros. Se le reconoce al investigador Milgram la primera sesión post-experimental, esta idea de reunir a las personas que han participado para chequear que no hubiera ningún daño persistente. No obstante, también luego se cuestionó eso porque si bien él hizo un seguimiento
de las personas que participaron, lo hizo de una forma, lo hizo a través de cartas. Se le pedía a la persona que respondiera una encuesta. Algunos señalan que, bueno, que lo ideal hubiera sido tener un encuentro personal para chequear que esos daños y ese estrés se haya disipado y, bueno, poder charlar al respecto. El segundo caso es conocido como Tea Room Trade. Lo realiza Lord Humphreys, un sociólogo que estaba haciendo su tesis de posgrado. Tuvo lugar entre el 65 y el 68. El objetivo era investigar a través de la observación directa de los denominados tea rooms, los motivos y el tipo de varones que busca una gratificación sexual rápida e impersonal. Los así llamados tea rooms son lugares públicos, en general baños, en los que se dan encuentros sexuales, sobre todo sexo oral, de una forma muy impersonal, como acá estábamos contándoles. Fue una investigación encubierta. Él simulaba, no contaba que era un sociólogo, simulaba ser una watch queen, que es la persona que observa estos comportamientos, los actos sexuales, pero que no participa en ellos, y que cumple con este rol de avisar si viene alguien, para que, bueno, justamente no queden expuestos. En el momento en que esta investigación tiene lugar, que es en Estados Unidos, estos actos sexuales eran considerados un delito. Él le reveló a 12 personas y entrevistó a estas 12 personas sus verdaderos fines y su identidad de sociólogo. Estas personas eran las que se mostraban como más propicias a charlar y hablar sobre estos encuentros, y entonces él se animó a hacer a develar su identidad. En el resto de los casos nunca contó que se trataba de una investigación. Un año después de la investigación, simulando ser un encuestador, entrevistó a estos varones sobre distintos temas: familia, trabajo, matrimonio, vida sexual y social. La mayor parte de ellos se consideraban personas con vidas heterosexuales normales y no se consideraban a sí mismos homosexuales o bisexuales. Esta investigación fue muy cuestionada. Sobre todo el debate ético giró en torno a la admisibilidad de la observación encubierta, la invasión de la privacidad, porque si bien estos comportamientos estos encuentros tenían lugares en ámbitos públicos, lo que allí sucedía era sumamente privado e íntimo, ¿no? El uso del engaño, engañar que estaba de alguna forma participando y en realidad estaba haciendo una investigación. Un segundo engaño cuando los encuesta a estas personas y plantea preguntas vinculadas a lo que a él le interesaba. Y por supuesto la ausencia de consentimiento informado. Cuando nos encontramos con situaciones de engaño, no podemos consentir si participar o no de la investigación. Este es su obra. Participa de escribe esta obra una vez finalizada su investigación. En la edición que acá les comparto la pantalla, incluye a defensores y detractores de esta investigación. Eso es interesante porque muestra cómo, bueno, fue muy criticada en los aspectos éticos de su investigación, y recoge muchas de estas voces que tuvieron lugar. Él, de hecho, ganó un premio por esta investigación. Se consideró que favoreció para derribar prejuicios sobre las personas homosexuales o bisexuales. También este punto fue cuestionado. Algunos señalan y algunas que no sirvió tanto para estos fines. En este libro termina diciendo que si tuviera que repetir esta investigación, lo haría revelando la información brindada y tratando de entrevistar como a esos 12 varones, a todas las personas con más apertura, ¿no? El tercer experimento y caso es el de la prisión de Philippe Zimbardo. El objetivo era el estudio psicológico de la respuesta humana a la cautividad, principalmente las circunstancias reales de la vida en prisión, y cómo
reaccionamos a los roles que nos imponen, cómo reacciona el comportamiento de las personas cuando se nos imponen ciertos roles. Para ello, en el sótano de la Stanford University se crea una prisión de Stanford County Prison con barrotes, sala de confinamiento, baños, todo lo que tiene una prisión. Y se anuncia a través también de periódicos. Se los invita a participar a jóvenes para que justamente se decía, se revelaba acá toda la información. Iba a ser como una prisión simulada y se iba a participar como guardia o como prisionero. Esto se hizo por azar. Los prisioneros, esto sí fue sin informarles, fueron arrestados en sus domicilios un domingo a la mañana sin previo aviso. Para esta investigación, a diferencia de otras, sí se contaba con consentimiento informado. Estas son imágenes reales que están en la página que armó el mismo Philip Zimbardo. Ahí se ve a las personas disfrazadas de prisioneros y a los otros jóvenes disfrazados de guardias. No se les podía pegar, pero sí se les permitía todo tipo de humillación y hostigamiento, pero no físico a las personas participantes. Lo que sucedió fue sorprendente, tan sorprendente que tuvo que ser cortado a los 6 días, porque los guardias comenzaron a tener conductas, de hecho, sádicas con los prisioneros. Buscaron todas las formas habidas y por haber de molestarlos, acosarlos, intimidarlos. No podían pegarles, pero fueron muy creativos para justamente molestar a los prisioneros, desde quitarles la comida, el permiso para ir al baño, hacerlos que se desnuden, etcétera, entre otras cuestiones. El debate ético giró en torno a los daños psíquicos y físicos de los participantes y a los alcances del consentimiento informado, porque fíjense que si bien acá había un consentimiento informado, la situación se fue de las manos y excedió mucho lo que realmente las personas participaban. Otro punto central fue el conflicto de interés, porque Philip Zimbardo era como superintendente de la prisión y además investigador principal. Otro punto sumamente importante es que en la práctica, si bien se prometía que podían retirarse, lo cierto es que no era sencillo poder retirarse del experimento. Solo se lo podían hacer si Philip Zimbardo se los permitía. Y esto, lo cierto es que no sucedía. Muchas personas quisieron retirarse y solo cuando su estado de estrés era tan manifiesto y tan grave su crisis, solo ahí los dejaron retirarse. Todavía surgen detractores y defensores también de este experimento. El mismo Philip Zimbardo recoge todo el detalle de esta investigación en una obra, en un libro, y bueno, él estuvo en contacto con muchos de los participantes durante mucho tiempo, hizo un seguimiento también bastante personalizado con respecto a su estado de salud posterior. Estos fueron los casos principales, como les decía, y los inicios de la reflexión ética en torno a las ciencias sociales. Desde 1970 en adelante se ampliaron claramente los debates en torno a estos temas, pero no obstante, fíjense que la ética de la investigación en ciencias sociales sigue teniendo un desarrollo divergente y es muy diferente en distintos países. En nuestra región, en América Latina, Centroamérica, se aborda el tema muy lateralmente. Y lo que nos encontramos es que la evaluación ética de los proyectos sociales es circunstancial. Depende de la moral particular del investigador o investigadora, de la agencia que financia el proyecto, entre otras cuestiones. O, por ejemplo, si ya piensan publicar la investigación en alguna revista académica, por supuesto que ahora son requisitos centrales para publicar la evaluación por parte de un comité y entonces buscan esta evaluación por esos motivos. En tanto disciplina, por tanto, podemos decir que no ha tenido un desarrollo sistemático. ¿Qué nos indica esto? ¿Cuáles son los indicadores de esto? La escasez de revistas dedicadas a analizar el tema, la ausencia de jornadas y congresos,
el reducido número de cursos abocado al análisis ético en la formación de las y los científicos sociales, la ausencia de estos contenidos en manuales y handbooks de investigación social y el reducido número de guías y códigos de ética sobre estas temáticas, ¿no? Estos son los puntos, los indicadores centrales que nos dan cuenta de esta escasez de trabajo sobre el tema y de desarrollo de esta disciplina. Yo considero que es muy importante un abordaje particularizado de la ética de la investigación en ciencias sociales. No puedo detenerme ahora a contarles todo otros capítulos muy interesantes, pero sí pueden ampliarlo en distintos artículos y distintas obras que están a disposición. Sí me gustaría contarles que lo que ha sucedido es que o por exceso o por defecto no se favoreció un análisis situado de los problemas éticos de las investigaciones sociales. ¿Y por qué digo por exceso y por defecto? Porque por una parte se las evalúa y se las mira muchas veces desde el paradigma biomédico. Y entonces se piden requisitos éticos que son absolutamente inaplicables para la investigación en ciencias sociales. O por defecto, lo que sucede es que se considera que son investigaciones de tipo inocuo, que no generan o que no tienen la potencialidad de dañar a las y los participantes. En este sentido, o se han subestimado o sobreestimado los problemas. Y esto también, por supuesto, generó y genera mucho descontento entre las científicas y los científicos sociales, porque no se reconoce sus características particulares. Y se piden o no se piden mayores requerimientos éticos formales, ¿no? Esto no quiere decir que en la práctica no se realicen investigaciones éticas o no se tengan en cuenta. O se exceden en estos requisitos. Una investigadora lingüista contaba la anécdota que había presentado su proyecto de investigación ante un comité sobre analfabetismo y pedían como requisito indispensable un consentimiento informado escrito, cuando justamente los participantes y las participantes no sabían leer ni sabían escribir, ¿no? Esto es como un ejemplo para dar cuenta de esto que estoy planteando. Desde mi punto de vista es muy importante abordar la ética de la investigación desde las ciencias sociales y para las y los científicos sociales. ¿Cuál es mi propuesta al respecto? Abogar por un análisis situado y particularizado y reconocer las características específicas y los problemas éticos de estas investigaciones vinculados a su riqueza y complejidad metodológica, a las disciplinas de las que surgen, de las que son las ciencias sociales, de las poblaciones con las que estudian, el contexto, digamos, tener en cuenta, abrir el lente de la ética de la investigación y salirse de la ética de la investigación tan ceñida a la investigación biomédica. Para ello propongo un doble enfoque basado en conceptos relevantes para el análisis ético de las investigaciones con seres humanos y basada en las estrategias de investigación social. Me encontré en mi investigación doctoral hace ya muchos años con que si me basaba en la bibliografía más ceñida a la filosofía moral y a la bioética y a la ética de la investigación más clásica, me encontraba con los conceptos más clásicos de ética de la investigación. Pero si iba a la literatura basada más en las ciencias sociales, me encontraba con que los problemas emergían directamente de las distintas estrategias de investigación social. Por ello propuse este doble enfoque para justamente cruzar los problemas éticos desde los conceptos relevantes y de las estrategias y colaborar, ¿no?, desde la filosofía moral con las ciencias sociales y justamente poder triangular los problemas éticos. Brevemente voy a trabajar con alguno de los conceptos porque tenemos un tiempo limitado para hacerlo. Pero todo esto lo pueden ampliar en distintos textos que están a disposición para que los puedan ver. Los conceptos relevantes que yo seleccioné son los de daños, riesgos y beneficios, consentimiento informado, privacidad y confidencialidad, fidelidad y confianza y vulnerabilidad. Las estrategias metodológicas son algunas de ellas
que reúnen como las principales, podríamos decir, que son los diseños experimentales, las etnografías, encuestas, entrevistas y grupos focales, y las estrategias de tipo participativas. Empecemos con los conceptos los conceptos éticos. Vamos a empezar primero con el de daño y vamos a continuar con los siguientes. Hay un escaso abordaje de estas problemáticas, la de los daños, riesgos y beneficios, en ciencias sociales. Y hay posiciones contrapuestas sobre el tema. Reina este argumento conocido como el de la excepcionalidad de las ciencias sociales, que lo que plantea es que las ciencias sociales son excepcionales en tanto no tienen la posibilidad de dañar a las y los participantes. Y en este sentido serían como investigaciones de tipo inocuas. ¿Cuáles son las dificultades que yo encontré con respecto al abordaje del daño y poder dar un abordaje diferente y con mayor profundidad? Es que se equipara el daño al daño físico y severo. Entonces, de los daños posibles, solo pensamos en los daños físicos, y de las magnitudes posibles, solo la severidad de un daño, ¿no? Y se subestima el efecto de ciertos daños y se sobreestima su recuperación. Entonces, parecería que engañar a un participante es solo un daño como que se mantiene por unos instantes. Cuando te cuentan de qué se trata la investigación, parecería que todo el daño se disipa, ¿no? Y eso es muy cuestionado. Estos son algunos de las principales cuestiones éticas vinculadas con el daño. También suceden, hay muchos desafíos con respecto a los beneficios. En primer lugar, una cuestión ética central, que es la en ética de la investigación biomédica, el balance positivo de riesgos y beneficios, no suele darse en investigación en ciencias sociales, porque muchos de los beneficios que surgen de las investigaciones sociales son indirectos, no son para la persona que participa. Conocemos más sobre alguna temática, sobre alguna problemática. La persona contribuye a crear conocimiento acerca de una temática, pero ella en principio no se ve beneficiada directamente. Esto no implica que no sea ética la investigación en lo más mínimo, solo que no podemos venir con esto mismo como aparato que está como pensado para la ética de la investigación biomédica y sin más aplicarlo a la investigación en ciencias sociales, ¿no? Ese es el punto central. Lo que quisiera compartirles acá a continuación es que para ampliar el foco y pensar distintas formas de daños en las investigaciones sociales, pero justamente pensarlas para poder anticiparlos y minimizarlos, es abrir el panorama y no pensar solamente en riesgos o daños físicos, sino en distintos tipos de riesgos a los que podemos poner a las personas que participan. Entre ellos los físicos, los psicológicos, los sociales, económicos, legales y riesgos para otro. También es importante pensar distintas frecuencias y magnitudes. Hay algunos riesgos que son más frecuentes que otros y hay magnitudes que van desde lo más pequeño hasta lo más en magnitudes más grandes y más severas. Con este panorama cambia mucho cómo podemos ver las cuestiones éticas vinculadas a estos temas. Consentimiento informado, fidelidad, privacidad y confidencialidad son los problemas éticos más debatidos en este ámbito. No obstante, como veremos, hay particularidades, por ejemplo, con el consentimiento informado. Hay dificultades en su implementación según el formato estándar, que es de forma escrita, antes de comenzar la investigación, ¿no? Y firmado por la persona. Y hay dudas y dudas fundadas acerca de su obligatoriedad. No todas las investigaciones requieren un consentimiento informado, como investigaciones que se realizan sin posibilidad de reconocer o identificar a las personas en un ámbito público, como puede ser una plaza, un recital, ¿no? Y en este sentido hay mucho debate atrás del consentimiento que no puede ser extrapolado de otros ámbitos de la investigación con seres humanos. Hay mucha actualidad en torno al debate, del engaño. Siguen habiendo defensores y detractores. Es un punto muy
cuestionado al no permitir a la persona participar, pero quienes defienden dicen que hay temas que no podrían investigarse si no se justamente se engaña a las y los participantes. Hay vínculos muy importantes de confianza y fidelidad, sobre todo, por ejemplo, en trabajos em, etnográficos, ¿no? Con mucha duración, en los que justamente sin la confianza y sin la fidelidad no podrían llevarse a cabo. La confidencialidad y la privacidad son requerimientos éticos sumamente importantes, pero fíjense que son diferentes aunque están vinculados. La privacidad atañe a la persona y la confidencialidad atañe a la información de esta persona. En ciencias sociales, mucha de la información, de las historias y relatos que nos cuentan, pertenecen al ámbito de lo privado, de lo íntimo, y hay mucha información sensible, ¿no? Dependiendo del tema investigado. A diferencia de otro tipo de ámbitos de investigación con seres humanos, acá de ámbito académico en realidad no contamos con secreto profesional. Y entonces podemos ofrecer una confidencialidad que puede o debería ser quebrada si algún organismo, por ejemplo, gubernamental, nos pidiera esa información. Hay nuevos contextos de investigación, Internet, foros, redes sociales, que justamente ponen en cuestión cuáles son las fronteras entre lo público y lo privado. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Se realizan muchas investigaciones con estas personas y grupos, no obstante hay un escaso abordaje del concepto de vulnerabilidad aplicable a la investigación social. En general se lo limita a la dificultad para dar un consentimiento informado o se centra en el enfoque de las subpoblaciones y se habla de grupos vulnerables como niñas, niños, personas refugiadas, prisioneras, prisioneros. Desde mi punto de vista hay una necesidad de reconocer que investigar con personas y grupos en situación de vulnerabilidad es uno de los mayores desafíos éticos por la posibilidad incrementada de daño que tienen estas personas y grupos. Y hay un compromiso muy importante por parte del equipo de investigación para investigar con estas personas. Es un tema creo que requiere muchísimo debate y mayor trabajo e implementación de medidas de cuidado, ¿no? Esto no significa que no se realice en la práctica y que no se cuiden a las personas en situación de vulnerabilidad, pero insisto en que sería muy importante seguir reflexionando y desde las ciencias sociales. Pasemos ahora brevemente a los aspectos éticos de las distintas estrategias. En los diseños experimentales podemos señalar tres cuestiones éticas principales. Estos son la responsabilidad ineludible del equipo de investigación al crear estas situaciones, a veces manipulando el ambiente, a veces creando, ¿no?, situaciones como las que vimos de la prisión o el role-playing el role-playing de la prisión o el experimento de Milgram. La obligación de cuidado es clarísima en estos casos. Hay exposición a riesgos y posibles daños psicológicos, daños físicos, ¿no?, dependiendo del diseño experimental de que se trate, como también los pudimos ver en los ejemplos. Y hay una dificultad para obtener consentimiento, ya que hay un uso muy frecuente del engaño en este tipo de experimentos. En las etnografías, observamos en general, participamos de un ambiente ya dado, no se recrea un ambiente como en los diseños experimentales. Acá las dificultades éticas vienen por otro lado, por ejemplo, en determinar quiénes van a participar de la investigación y cómo y cuándo van a dar y brindar su consentimiento informado. Como veíamos, en estos casos falla el formato estándar. Ligado a esto, proteger la confidencialidad y respetar la privacidad de quienes participan y daños vinculados al incumplimiento de estas cuestiones son puntos centrales en el trabajo etnográfico. Y esclarecer la relación que se establece, los vínculos con los participantes, que muchas veces es de mucha confianza y sobre todo con los informantes clave y de un vínculo que se termina tornando muchas veces muy cercano.
Aspectos éticos de las entrevistas, las encuestas y los grupos focales. Las cuestiones éticas principales son la invasión de la privacidad y la confidencialidad, dependiendo del tipo de investigación de que se trate, ¿no? Y cómo se planteen estas cuestiones. La exposición a riesgos y posibilidad de daño, dependiendo del contenido, la población estudiada, la información que es utilizada, cómo es conservada y cómo es difundida. Algunos aspectos éticos particulares de las entrevistas son temas no previstos, como situaciones traumáticas vividas o delitos cometidos. En las encuestas los temas pueden ser abordados insensiblemente, ya que no se da la posibilidad a la persona para poder explayarse. Y en los grupos focales hay que cuidar mucho la confidencialidad grupal porque ya excede el ámbito, lo que puede proteger y cuidar el facilitador y esto también incluye a todas las personas participantes en el grupo. Para ir cerrando, espero esta videoconferencia les haya resultado de ayuda para abrir y ampliar el análisis de las cuestiones éticas en la investigación social. Una de las claves para abordar los problemas éticos de estas disciplinas, creo yo, que es atender a sus características particulares y a su riqueza metodológica. Y hacer esto desde las ciencias sociales y para las y los científicos sociales. Este punto es muy importante para que se puedan pensar estas cuestiones éticas situadamente, ¿no? Y que sean de relevancia para el ámbito de las investigaciones sociales. Eh, Les agradezco a todas y a todos por llegar hasta el final de la videoconferencia. Espero no haber planteado demasiados temas. Quería, aunque sea, hacer un recorrido por los temas principales. Acá les dejo una captura de pantalla. En mi tesis de doctorado se publicó como libro. Yo después también publiqué muchos artículos vinculados a muchos de los temas que planteo aquí. Todos estos artículos, incluyendo este libro, se pueden descargar libremente, se pueden compartir. El único pedido es que se cite la fuente. Pero bueno, espero las y los invito para quien quiera seguir profundizando estos temas, que buscan este material y ojalá les sirva también para ustedes para compartirlo, para utilizarlo en sus clases o en los ámbitos en donde consideren necesario. Muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias a la Comisión Nacional de Bioética por esta invitación. Buen día. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.